Hola hermanos, buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta nueva clase, a esta tercera clase de el quinto día, parte 2. Le agradezco que se pueda sumar a este video. Muy contento por estar nuevamente con usted enseñando la palabra del Señor. Eh, y bueno, para ir comenzando rápido, eh, oremos. Acompáñeme en oración. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por este día, Dios mío, gracias por esta clase. Te pido que seas bendiciendo todo esta hora o un poco menos de una hora, Señor. Te pido que seas conmigo, Padre Santo, para que hable palabra tuya, para entregar a mis hermanos lo que he preparado la semana, Señor. Te pido también que seas con el corazón de los oyentes, Señor, de mis hermanos que están conectados acá, que seas bendiciéndolos, Padre Santo, y seas también abriendo sus ojos espirituales, Señor, para que sigan deleitándose en tu palabra, Señor. Te pido estas cosas, Señor, de principio a fin, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por sumarse, ya les dije. También gracias a los hermanos que en la semana me estuvieron enviando comentarios, estuvimos ahí conversando con algunos. Gracias porque es rico saber que a uno lo están escuchando, que lo están viendo y sobre todo, hermano, es rico saber que están aprendiendo, tal como lo hago yo en la semana y como lo hacemos los maestros de escuela dominical en la semana. Tenemos que aprender para poder enseñarle a usted. Así que gracias por eso. Bueno, hoy día es la última clase que me toca a mí, la tercera del quinto día de la parte 2, fecha 8 de noviembre, y vamos a comenzar, bueno, ¿cuál es la agenda de hoy? Para que usted sepa, para que en cualquier momento pueda apagar el video y, y dejarme solo acá. Vamos a hacer un recordatorio, vamos a ver los 7 días de 1000 años de la creación, vamos a ver también la trazabilidad de los años en la Biblia, que eso es algo bien, bien interesante. Los 7 días de renovación de la creación, que ya hemos hablado bastante sobre el tema, pero es para darle un cierre a ese tema. Y vamos a ver también una conclusión. Usted sabe que si es que podemos compartir mucho dato bíblico, mucha Biblia, mucho conocimiento, hermano, pero sin una conclusión para nuestras vidas, no es tan beneficioso. Entonces vamos a hacer una conclusión y vamos a tratar de cambiar algo en nuestras vidas con este conocimiento. Ok, entonces comencemos. Eh, Como recordatorio, vimos el quinto día de la renovación, ahí con varios verbos, varias cosas bien importantes tuvimos que ver al principio para sentar las bases. Vimos el paralelo de la renovación de la creación con nuestra salvación, que tiene que ver con el quinto día, que ya vamos a ver algo también muy interesante con esto. Vimos la historia de la brecha, o sea, no la historia de la brecha, sino que qué es la brecha, qué es, a quién se le atribuye, que Pablo la enseñaba, que Pedro la enseñaba, vimos harto detalle en eso, vimos historia, la difamación de la brecha, vimos lo que mencionó Pablo sobre la brecha en el Nuevo Testamento, obviamente. También vimos lo que Pedro mencionó de la brecha, sus menciones y dicho sea de paso, segunda de Pedro 3 del 1 al 10 aproximadamente, eh, sienta la base, o no la base, sino que nos da bastante antecedente de la brecha. Entonces, lo vamos a volver a retomar ahora en esta tercera clase y vamos a ver algunos otros detalles que están ahí ocultos. ¿Sí? No se olvide, la brecha es este espacio de tiempo que está acá entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y en este espacio lo que ocurrió fue la caída de Satanás y el universo anegado. Después, la clase anterior, vimos los cielos y la tierra que existen ahora. ¿Okay? Vimos el cuadrito, explicamos por qué decía los cielos y la tierra que existen ahora, que es básicamente porque posterior a la brecha comenzó una nueva creación. O sea, no una nueva creación, sino que hay una creación, perdón, renovada. ¿Sí? A eso se refiere con los cielos y la tierra que existen ahora. También hablamos de la serpiente. Ubicamos a la serpiente antes del Génesis 3. Entendimos qué era la serpiente y las referencias que están de la serpiente en la Biblia. Vimos Isaías bastante, Apocalipsis. ¿Ok? Vimos algo bien interesante
de la serpiente vimos algo muy profundo, entre comillas, que es respecto a los 3 descensos de la serpiente, o de Satanás, del tercer cielo a la tierra. Bueno, del tercer cielo al segundo cielo se deduce que es al segundo cielo, porque no está textualmente escrito, pero si es que incluimos a Job dentro de este estudio de la serpiente, nos vamos a dar cuenta que cayó del tercer cielo al segundo cielo, después a la tierra, y de la tierra al lago de fuego. ¿Sí? Acá están los 3 cielos, la diferencia, los vimos acá. El cielo es la morada de Dios, el segundo cielo es el espacio, y el primer cielo es la atmósfera que está acá en nuestra tierra. ¿Sí? Si tiene duda, usted puede ver el video anterior y se va a dar cuenta de varios detalles que conversamos la semana pasada. Vimos acá la serpiente que está metida en todas las culturas antiguas, las nuevas incluso, las muy antiguas, acá como estos relieves que hacían los antepasados allá en Mesopotamia. Y también está metida en el cine. De alguna forma la serpiente está metida en todo, hermano, en el mundo. Hablamos también qué pasaría si la brecha no existiese, si es que fuese una invención o algo fuera de contexto. Varias doctrinas no tendrían sentido y serían contradictorias, como por ejemplo Romanos 5:12, que habla de que entró el pecado al mundo por Adán, y la verdad nosotros con la brecha entendemos que el pecado entró por Satanás en la caída. ¿Ok? Eso lo vimos en la clase pasada también. Vimos el 6º día de la renovación, lo vimos no tanto en detalle, vimos algunas referencias solamente porque el curso o la clase que estamos viendo ahora, el módulo que estamos viendo ahora, hace referencia al 5º día. ¿Sí? Hay muchísimo que se puede hablar del 6º día, porque es donde se crea el hombre, donde pasan varias cosas acá. Pero no están dentro del alcance de esta clase. Probablemente más adelante se toque ese día. Y para finalizar el repaso también hablamos del 7º día, donde Dios terminó la obra que hizo y reposó, dice la Biblia. Dijimos que era un cuadro del reposo milenial en el tiempo futuro que viene más adelante del milenio, y hicimos ahí un cuadro respecto al 7º día de la renovación de la creación con el milenio, por lo que sucede, por lo que pasa en el milenio, lo que va a pasar, y por lo que pasó en el 7º día de la creación. Entonces hay una correlación muy directa entre esos 2 días. Así que eso como recordatorio, hermano. Y ya vamos entrando en esta tercera clase y última del 5º día. Perdón. Bien. Le invito a que vayamos a 2 de Pedro, hermano. Para seguir con el estudio. Segunda de Pedro 3:8. Vamos a leer por causa de contexto mejor, desde el versículo 3, versículo 3. Segunda de Pedro 3 al 8. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Leamos hasta el 10 mejor. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas
ay, serán quemadas. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor. Interesante, hermano, porque mucha gente confunde esto con el rapto. Y el día del Señor es la segunda venida. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un monito en rojo, 1000 años. Es decir, que, según lo que acabamos de leer acá en segunda de Pedro, dice que 1000 años es como un día. Y un día como 1000 años. Entonces nosotros vemos acá algo muy potente, hermano, porque el contexto de esta carta, el contexto, mejor dicho, de lo que acabamos de leer, desde este capítulo 3, está hablando de la brecha. En el versículo 3, 8, vamos a leer nuevamente, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto que para el Señor, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El contexto de lo que nosotros acabamos de leer completo es un contexto de brecha. Vale decir, usted lo tiene acá, el tiempo, voy a repetir, el tiempo que pasa entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Esa es la brecha. El contexto habla de brecha. ¿Ok? Y también, hasta el versículo 10, según lo que leímos ahí, el versículo o el texto también tiene un contexto de la eternidad. Porque habla sobre lo que va a pasar en el futuro, posterior incluso al milenio, después de la segunda venida de Cristo, después del día del Señor, después del milenio, eternidad, como está acá en el recuadro. Entonces tenemos contexto de brecha, habla de 1000 años un día, y contexto de eternidad habla de que 1000 años son un día. ¿Dónde más tenemos esto? En la poesía. Vamos a Salmos 94. Acompáñeme allá. Salmos 94, dice así. Lo mismo, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea, es exactamente lo mismo. Un año es como un día y un día como 1000 años. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, dejar en claro, hermanos, que este versículo o esta referencia a 1000 años, que son igual a un día y un día igual a 1000 años, está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Y ahí tenemos un tip para el estudio de la palabra del Señor, que usted sabe que la Escritura se tiene que comparar con la Escritura. ¿Okay? Acá tenemos la misma referencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, establecida esa base de 1000 años son como un día, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que lo que acabamos de leer en Pedro, que habla contexto de brecha y contexto de la eternidad, si usted mira acá, me acompaña mirando el recuadro, podemos decir lo siguiente, que tenemos desde la brecha, desde cuando termina la brecha, vale decir de Génesis 1.2 hasta cuando finaliza el milenio, un poquito antes de empezar la eternidad, tenemos 7000 años. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. De alguna forma nos está dando a entender acá el Señor que desde la brecha hasta la eternidad podemos hacer un cálculo de 1000 años por un día. ¿Ok? Guárdese eso en su mente porque ya vamos a ver, vamos a entrar en detalle. Estoy desde el macro, estoy llegando hasta lo micro. ¿Ok? Y usted se preguntará, ¿y esto qué tiene que ver con los días de la creación o los días de la renovación de la creación? Bueno, tiene mucho que ver porque como dice la Biblia, 1000 años son como un día, por lo tanto, la renovación de la creación fueron en 7 días, y eso nos muestra también la duración del mundo, de la renovación del mundo, que son 7000 años. Y ya se lo voy a demostrar acá. Pasemos entonces al siguiente. Y usted se preguntará, ¿quién es James Asher? Estamos en el segundo punto, la trazabilidad de los años de la Biblia. ¿Ok? Acá les traigo un poquitito de historia. Para los que no les gusta la historia, puede adelantar el video. Para los que les gusta la historia, se puede quedar
un ratito más acá. Bien, ¿quién es James Archer? Vamos a ver algunas cositas. Vamos a ver quién fue, qué hizo y algunas curiosidades de este personaje. Bien, James Archer fue un arzobispo irlandés, desde el 1581 hasta como el 1600 y algo que vivió esta persona. Esta persona fue un académico de teología, un erudito muy importante en su época. Incluso se dice la historia que esta persona se codeaba con los reyes, se codeaba con los nobles, solamente porque era erudito. Entonces lo traían para pedirle consejos, para preguntarle de historia, porque tenía mucho conocimiento esta persona, James Archer. ¿Ok? Protestante, dice la historia. Calvinista también dice que era, pero no se sabe con exactitud si es que era o no protestante o no calvinista o no, porque también estaba muy ligado a la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces está un poco confuso ese tema ahí. Bueno, ¿qué hizo esta persona? ¿Qué hizo James Archer? Y acá viene lo interesante, hermano, porque es algo que nosotros usamos, es algo que nosotros en el mundo evangélico, bautista, pentecostal, o bueno, de la rama cristiana, de los salvados, digamos, usamos bastante su obra, sin saberlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué fue tan especial este James Archer? Bueno, esta persona escribió un libro llamado, ojo con mi latín, no se burle de mi latín, voy a tratar de leerlo bien. Hizo un libro llamado Annales Veteris Testamenti, a prima mundi origine deducti. ¿Sí? ¿Le gustó mi latín? Bueno, ese libro que yo les acabo de decir es el librito que está acá. ¿Okay? Usted lo puede leer, lo puede buscar, si es que se anima también lo puede leer, no hay ningún problema. ¿Y qué es lo que significa lo que le acabo de leer en latín? Significa, en español, Anales del Antiguo Testamento deducidos desde el origen del mundo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que es este libro? En palabras simples. Esta persona, James Archer, en este libro, trazó la Biblia, los años, las décadas, los eventos para entender la edad de la Tierra. Y esto cobra mucho valor, hermanos, porque lo que hizo James Archer fue leer la Biblia literalmente y empezar a hacer una construcción cronológica de los eventos para saber la edad de la Tierra, o al menos la edad desde la creación. ¿Ok? ¿Por qué hago la diferencia? Porque esta persona lamentablemente no tenía el conocimiento de la brecha. Entonces ya vamos a ver qué tan importante fue no saber eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta persona? Hizo este libro donde él cronológicamente midió los eventos y llegó a conclusiones respecto a los años de la Biblia, de los años de la Tierra, perdón. ¿Ya? Y el movimiento creacionista, vale decir, nosotros que creemos en la creación y un montón otra de gente que siendo no salvados, siendo no creyentes, o no cristianos mejor dicho, también cree en la creación. Este movimiento usa y usó mucho más en el pasado este libro para defender lo que creía. ¿Ok? Tomaban como bandera este trabajo. Y nosotros también lo usamos, nosotros no sabemos que existía esta persona, pero también lo usamos. Por ejemplo, acá tengo otra imagen donde está la Biblia de Scofield, una Biblia muy conocida, que está muy expandida en el mundo, se usa bastante. Esta Biblia tiene las fechas, Before Christ significa BC, o sea 4004. Tiene las fechas esta Biblia. Usted sabe que estas fechas, ni los capítulos no son inspirados, por lo tanto, este numerito que está acá es gracias al trabajo que hizo James Archer. ¿Ok? Bien, sigamos. Entonces, ya usted se va dando cuenta cuál fue la importancia de esta persona. Si usted tiene una Biblia con fechas arriba, hay muchas Biblias que tienen fechas de cuando se escribieron las cosas, los capítulos, o incluso cuando pasan algunos acontecimientos en la Biblia. Esas fechas que están puestas ahí es gracias al trabajo de esta persona.
¿sí? Que logró hacer una cronología de los eventos a partir de la lectura literal del Antiguo Testamento y del Nuevo también. Ok, perfecto. Algunas curiosidades de esta persona, hermanos. La que me llamó más la atención a mí fue que cuando él murió, dijo, Dios, perdóname mis pecados, Dios, perdóname mis pecados, sobre todo mis pecados de omisión. Imagínense, es un contexto católico, entre católico y protestante, bien extraño, y en esa época usted sabe que pasaron muchas cosas eh, increíbles de la Iglesia Católica. En fin. Otra curiosidad, hermano, y básicamente para que usted entienda el valor de esta obra, en ese tiempo no había internet como para buscar las fechas, no tenían todos los recursos que tenemos hoy como para hacer unos estudios acabados, y tampoco tenían el Icarito como para hacer algo ahí, tratar de ayudarse con algún apoyo. Ni siquiera tenían bibliotecas como las entendemos nosotros. Tenían otro tipo de bibliotecas, pero era mucho más complejo acceder a ellas. Bueno, eh, por el contexto de vida de esta persona es muy probable que sí tuviese acceso a esa biblioteca, pero quiero que me entienda que no fue fácil hacerlo y por lo tanto es una obra importantísima, hermano. ¿Sí? Otra de las curiosidades, y fíjese acá, no lo digo yo, lo dice la historia, él fija cuando fueron Adán y Eva expulsados el lunes 10 de noviembre del año 4000, una cosa así, 3900 y tanto, antes de Cristo, obviamente. También como curiosidad, él fijó, fíjese acá, la fecha de la creación, la fecha exacta. Según esta persona, la fecha exacta de la creación, o al menos lo que nosotros entendemos la renovación de la creación, la fijó la noche anterior, fíjese, la noche anterior al 23 de octubre del año 4404. No, perdón, del año 4004 antes de Cristo. A las 6 p.m., fíjese, así con esa exactitud trató de fijar la fecha de la creación. Obviamente esto es una obra de él, yo estoy solamente repitiendo lo que dice la historia sobre esto, no me consta, por lo tanto no lo estoy diciendo yo. Lo interesante es que tiene una forma de llegar a la exactitud de las fechas, y ya vamos a hablar de eso, cómo llegó allá. Entonces, ¿qué pasa los 23 de octubre, que pasó hace poquitito? El mundo creacionista y los que le rinden culto a esta persona lo celebran, y hay tweets en internet donde la gente postea cosas, hace referencia a este James Archer, y acá también hay una tablita donde hace referencia a él, donde están las edades de Adán, bueno, un poco la descendencia de Adán, donde están las fechas para hacer un guiño a la obra que hizo James Archer. Eh, Esta teoría, hermanos, como curiosidad, esta teoría de la cronología de la Biblia, o este libro, mejor dicho, eh, fue grandemente aceptada hasta el siglo XIX. ¿Ya? ¿Por qué le digo esto? Porque a partir del siglo XIX en adelante empezaron a salir más descubrimientos de la Tierra, etcétera. Usted conoce millones, millones, millones de años. Entonces se empezó a caer esta teoría. Este libro se empezó a caer en cuanto a veracidad. ¿Ok? ¿Y por qué creo yo? ¿Dónde está el problema acá? El problema está en que James Archer, en su obra, no consideró la brecha. Por lo tanto, él parte desde Génesis 1.1, su cronología, para llegar a la edad de la Tierra. ¿Ok? Que según esta persona eh, tiene 6.000 años la Tierra. Bueno, lo vamos a ver en detalle a continuación. Pero ¿dónde estuvo el error de esta persona, de James Archer? No considerar la brecha. No la sabía, por lo tanto, probablemente no la sabía. Ya sabemos su origen, católico, calvinista, protestante, como una mezcla de varias cosas, entonces eh, no está claro cuál era su base em, doctrinal, digamos, ¿sí? Por eso no está, la brecha no está metida en su estudio, ¿sí? El mundo evolucionista, hermanos,
última curiosidad, cada vez más destruye y destruye y destruye este libro. Le pega, constantemente lo está matando, tratando de desprestigiar, básicamente porque el evolucionismo, este movimiento, trata de justificar la teoría de la evolución con una tierra vieja, no con una tierra joven como habla este libro, posterior a la brecha, obviamente. ¿Sí? Sigamos. Usted lo puede leer, pues está todo disponible, yo no tengo nada, ningún secreto sobre esta persona, usted lo puede leer, buscar y se va a dar cuenta que hay muchísimo detrás de esto. ¿Sí? Es una persona sin duda que ayudó incluso a nosotros mismos, nos ayuda con su estudio, con su obra, a ver fechas, a saber fechas eh, que están escritas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Sigamos entonces. Algunos hitos importantes, perdón hermano. Algunos hitos importantes que marcó este James Hatcher en su estudio. Bueno, él dice que el 404 a.C. fue la creación. Ya le voy a explicar por qué 4004, perdón, y no 4000, así, justo. Ya le voy a explicar por qué. Tiene que ver con los calendarios. Él fijó el diluvio en el 2348 a.C., el diluvio de Noé, por supuesto, no el diluvio de la brecha. Él fijó el 1921 a.C. el llamamiento de Abraham, el 1491 cuando se construyó el templo de Jerusalén, el 586 a.C. Fijó la destrucción del templo de Jerusalén, justo cuando comienza la deportación a Babilonia. Usted conoce la historia. Bueno, él la fijó el 586. Y fíjense, aquí hay una extrañeza. El año 4 a.C. fijó el nacimiento de Cristo. ¿Ok? Extraño, pero ya le voy a explicar por qué hay un desfase de 4 años. Para que usted lo vea. En internet también está esto. Hay muchas otras más fechas que están fijadas ahí. Cuando los reyes, cuando nace Salomón. Tenía una metodología interesante para poder trazar los eventos. No era que se ponía con lápiz y papel a calcular los años, sino que había una metodología detrás de esto. ¿Sí? Usted la puede buscar y puede aprender mucho de historia, si es que le gusta la historia y quiere meterse en ese tema. Sigo adelante para no hacer tan extenso el video. Sigamos. Bueno, siguiendo en lo mismo, los años de la creación renovada, los 7000, o sea, 7 días de 1000 años, acá están los hitos que hablamos arriba, los hitos que marcó James Hatcher, de acuerdo a su metodología para hacer la cronología de los eventos, los tenemos acá. Fíjese, estos son los 7000 años de la Tierra que debería tener. Nosotros estamos acá ubicados en el 2000 y algo, 2020, estamos por acá. Pero ese desfase ya se lo voy a explicar. Día 1 corresponde al año 4000 a.C., el día 2 al 3000 a.C., el día 3 al 2000 a.C., el día 4 al 1000 a.C., el día 5 al 1000 después de Cristo, el día 6 el 2000 después de Cristo y el día 7 corresponde al 3000 después de Cristo, que tiene que ver con el milenio. Ya lo vamos a ver. Acá está la creación, el diluvio, el llamamiento a Abraham, la huida de Egipto, templo de Jerusalén, destrucción del templo y el nacimiento de Cristo. Acá está separado en la cruz. ¿Ok? ¿Por qué está marcado en rojo el día 5? Básicamente, hermano, porque la clase, el curso, fíjese lo interesante del día 5. El día 5, recuérdese, el día 5 comenzó la vida y era un cuadro perfecto de nuestra salvación. Fíjese que en el día 5 es justamente cuando ya aparece Cristo en la tierra para dar vida. Entonces tenemos un cuadro perfecto, hermanos, de que el día 5, con la vida, el quinto día. Por eso es tan importante el quinto día. Porque en el quinto día, en el 1000 después de Cristo, cuando empieza el 1000 después de Cristo, ya está Cristo presente. Aparece en ese año, en ese milenio. ¿Ok?
Entonces acá tenemos la comparación de los días de la creación o de la renovación de la creación con los milenios que tiene la Tierra. Y acá tenemos también el día séptimo, que es una referencia, un cuadro perfecto, hermanos, del milenio, donde hay un descanso, que nosotros lo podemos leer en Génesis, donde Dios descansó de su obra, lo vimos en el día séptimo. Descansó no porque estaba cansado, sino que porque terminó de hacer lo que tenía que hacer de su creación. Por lo tanto, descansó. Y es exactamente lo mismo que vamos a hacer en el milenio, en el 3000 después de Cristo. Que, dicho sea de paso, este es el único milenio o el último milenio que está faltando. Nosotros estamos por acá, 2020, pero ya le voy a explicar por qué hay una diferencia con los años, tal como la tenía James Archer con esos 4 años que le sobraban por ahí. Ya lo vamos a ver por qué. Y después del milenio viene la eternidad, y ahí comienza el ciclo de nuevo. ¿Ok? Entonces, hasta acá son los 7000 años de antigüedad que debe tener la Tierra, la renovación de la creación, desde la brecha hasta la eternidad. Ahí están los 7000 años, los 7 milenios que equivalen a los 7 días de la creación. Recuérdese, segunda de Pedro decía, para el Señor 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Así que ahí está un poco la línea de tiempo. Sigamos entonces. 7 días de renovación de la creación. Aquí vamos a seguir con lo mismo. Entendamos los 7 días de la creación. De Adán a Cristo, voy a volver atrás, hay 4000 años. De Adán, fíjese acá está el hito de la creación de Adán, hasta el nacimiento de Cristo, hay 4000 años. ¿Sí? 4, 3, 2, 1. 4000, 3000, 2000, 1000. Según segunda de Pedro 3, 8, hay 4 días de 1000 años entonces. Vamos a leer nuevamente segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, 8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, tenemos que desde Adán a Cristo tenemos 4000 días, o sea, 4000 años o 4 días, según lo que acabamos de leer. De Cristo a nosotros hay 2000 años aproximadamente. Vamos a ver nuevamente. De Cristo, acá, desde la cruz, hasta nosotros hay 2000 años aproximadamente, o 2 días. Acuérdense, el día quinto, que tiene que ver con el cuadro de Cristo, de la vida, hermano, y el día sexto. Estamos en el año 2020, por lo tanto ahí tenemos algunos días de diferencia. Y esa diferencia, ¿de dónde sale, hermano? Esa diferencia tiene que ver con los calendarios. Como usted sabe, en el mundo existen bastantes calendarios. Nosotros hoy día nos guiamos por el calendario gregoriano, y el calendario gregoriano usó como base el calendario juliano que creó Julio César en la antigüedad. Y ese calendario juliano, la base es el calendario romano. Por lo tanto, en cada cambio de calendario, desde el romano al juliano y al gregoriano que ocupamos hoy nosotros, hay diferencias de horas, y esas horas por cada año depende del calendario, se va atrasando el calendario. Va perdiendo algunas horas, por lo tanto, en varios años va perdiendo un día, 2 días e incluso años. ¿Okay? Eso es básicamente por cálculos astronómicos que tenían en la antigüedad, y hay diferencias entre esos calendarios. Las diferencias son muy menores de horas, pero esas horas en el tiempo van sumando y pueden llegar a ser días y pueden llegar a ser años. Por eso, para nosotros el calendario gregoriano, voy a ir atrás. Por eso, para nosotros en el calendario gregoriano hay un desfase de 4 años acá. Porque, dicho sea de paso, James Archer hizo su obra pensando en el calendario juliano, que es diferente.
que se va atrasando. Por eso hay una diferencia de años. Y probablemente, hermanos, sea lo mismo, sea exactamente esa el detalle para el desfase de los años. Nosotros deberíamos estar en el 2000 probablemente, o poquito antes del 2000, pero por las diferencias de calendario nosotros tenemos esta situación que estamos en el 2020. ¿Sí? Sabemos que estamos muy próximos al siguiente milenio, al último milenio, al milenio finalmente. Porque ya pronto estamos viendo en las noticias, vemos en la Biblia que van a empezar a acontecer estos postreros días que habla la Biblia. Hablo de tribulación, bueno, rapto, tribulación, gran tribulación, segunda venida y por último, milenio. Para que cuando termine el milenio, la eternidad. Entonces, esa diferencia de años, hermanos, tiene que ver con la diferencia de los calendarios que se han usado en la antigüedad y que se están usando hoy. ¿Sí? Bueno, y lo interesante de los calendarios es que cada persona o cada dictador en ese tiempo, emperador o alguna persona importante de esa época, de Roma principalmente, quería dejar su legado y perfeccionar, entre comillas, el calendario, por eso le ponía su nombre. Juliano viene de Julio César, Gregoriano viene de un San Gregorio, algo así, creo que dice la historia. Pero es un dato de la causa. ¿Sí? Así que interesantísimo el tema de la cronología, hermanos, de la obra que hizo James Thatcher. Le invito a que la lea, hermanos, es súper interesante porque está hecha desde el punto de vista literal de la Biblia. No hay, no hay cuadros, es literal lo que dice ahí, cómo está marcado, las épocas, las edades de las personas y todo eso. No hay nada, no hay teorías que se le hayan ocurrido de la nada, sino que es todo eh, literal. ¿Sí? Bueno, ya dijimos esto, de Cristo a nosotros hay 2000 años aproximadamente, solo falta un día, vale decir 1000 años, para completar los 7 días, ¿ok? De 1000 años. Ahí me faltó ponerle el 1000 años. Y finalmente, el último milenio, el último juego de 1000 años o el último día, será el milenio que serán 1000 años. Parece confuso, hermano, el juego de palabras, pero a lo mejor yo lo estoy confundiendo más de la cuenta. Vamos a leer Apocalipsis 20 nuevamente para recordar este último milenio. Apocalipsis 20 del 1 al 6. Esta clase es bastante historia, tiene poca Biblia, pero es interesante también conocer la historia, hermano. La Biblia es historia, básicamente. Así que Apocalipsis 20 del 1 al 6. Fíjese lo que dice del milenio. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Se repite bastante esa frase en ese capítulo. Creo que la leímos como unas 6 veces más o menos. Pero interesante. Entonces, ¿cómo podemos terminar esta parte? Podemos decir que hubo 7 días de 24 horas de creación o de renovación de creación en Génesis 1 y 2. ¿Sí? Y habrá 7 días de 1000 años en la creación, entre la brecha y la eternidad. Por lo tanto, tenemos 7 juegos de 1000 años, lo que equivalen a 7 días, que tienen una relación muy directa
con los 7 días de la renovación de la creación. ¿Sí? Así que, hermanos, ¿por qué es interesante saber esto? ¿Por qué necesitamos saber esto? Vamos a leer acá la conclusión para no extender el curso. Acompáñeme a 2 Timoteo 3:16. Usted se lo sabe de memoria este versículo, pero bueno, leamos. 2 Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el detalle acá? ¿Usted conoce este versículo, hermano? Lo interesante de este versículo es que el comienzo, toda la escritura. Toda la escritura. ¿Y cuál es el llamado, hermano, acá? Es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura. No solamente el Nuevo Testamento, no solamente el Antiguo Testamento, no solamente los Evangelios, no solamente las cartas de Pablo, sino que el Pentateuco, los profetas mayores, profetas menores, toda la Biblia dice acá, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y para hacernos perfectos. Fíjese lo que dice el versículo 17, con el fin de que el hombre de Dios, vale decir nosotros los salvados, seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Si usted, hermano, si una persona de Dios, un salvado, digámoslo así, un creyente salvado, si no está leyendo la Biblia, hermanos, podemos sacar la conclusión de que no está preparado para toda buena obra, ni menos va a ser perfecto o se va a ir perfeccionando. Hermano, toda la escritura, no piense que los evangelios son más importantes o las cartas de Pablo son más importantes. Toda la escritura, hermanos. No quiero ser majadero con eso, pero dele la importancia a toda la Biblia, al Génesis, la creación, los reyes de la antigüedad, los profetas, hermanos, los salmos, los proverbios, lamentaciones. Hay un montón de libros, hermanos, que son muy poco leídos, que se leen poco porque la gente cree que no hay mayor enseñanza ahí, pero hermano, está lleno de enseñanza la Biblia. ¿Sí? Hay muchísimos libros que no se les da el valor, o cartas inclusive, que no se les da el valor que requiere, como por ser la escritura, por ser la palabra de Dios. ¿Ok? Incluso el Apocalipsis, hermano, se le da... hay gente que no le gusta porque no lo entiende, porque no... Dice que es muy extraño. Hermano, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda. Acompáñeme ahora, para ir terminando, a Ezequiel 33. Fíjese lo que está pasando acá. Ezequiel 33. Del 30 al 33. Ezequiel 33, del 30 al 33. Dice: Y tú, hijo de hombre, un poquito de contexto antes. Acá, ¿qué está pasando? Si ustedes se fijan en el título de esta porción que vamos a leer, Nuevas de la caída de Jerusalén. Acá le están llegando noticias a la gente, bueno, a Ezequiel, que fue deportado, le están llegando noticias de lo que está pasando en Jerusalén. Recuérdese usted que cuando comenzó la cautividad de Israel a Babilonia, fue en etapas. Cuando comenzó el cautiverio de Israel, comenzó en etapas. Primero se llevaron a los príncipes, a los más importantes, después se llevaron a más gente y después se llevaron a otra gente. Y cuando ya se habían llevado a gente a Babilonia, cautivos, después destruyen Jerusalén. Cuando la gente ya está en cautiverio. Por lo tanto, lo que está pasando acá, le están llegando noticias a Ezequiel de que está pasando algo en Jerusalén, de que la están destruyendo. Ese es como contexto. Acompáñame al 30, dice: Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: Venid ahora, y oíd que la palabra viene de Jehová.
y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y con el corazón, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, la destrucción, hay una profecía que está metida ahí de la caída, cuando ello viniere, de la caída de Jerusalén, de Israel en ese tiempo, no estamos hablando de otra cosa, pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Básicamente, hermano, lo que le está diciendo el Señor acá a Ezequiel es que a pesar de que Ezequiel habla la palabra de Dios, la gente hace como que la escucha tranquilamente, pero no pone por obra esa palabra. Y es exactamente lo que hacemos nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros nos hablan la palabra, pastor nos enseña, los maestros nos enseñan, y nosotros escuchamos muy atentos, pero no llevamos a la acción esa palabra. Y ese es el llamado, esa es la conclusión, hermano. Nosotros tenemos que llevar nuestro conocimiento, todo lo que nosotros aprendemos, nosotros tenemos que llevarlo a la acción. Aunque sean cosas enseñadas como estas, de los días, de la creación, cosas que son importantes saberlas, hermano. También esas cosas nosotros tenemos que de alguna manera llevarlas a la acción. Fíjese lo que dice. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras. Y no las pondrán por obra, dice el versículo 31. Harán halagos. Oye, qué bonito habla el hermano, qué bonito habló pastor, qué lindo el mensaje del pastor. Muy lindo, muy precioso, hermano. Pastor, lo felicito por su mensaje. Muy lindo. Pero ¿qué es lo que dice el versículo acá? Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Hermanos, la vida espiritual del pueblo de Israel, o el pueblo de Israel, mejor dicho, es un cuadro de nuestra vida espiritual. Así que esto también nos sirve a nosotros como aplicación. Cuidado con caer en eso, cuidar con caer en el halago sin llevar a la acción lo que hemos aprendido o lo que nos han enseñado. Y para finalizar, esta parte dice, versículo 32, y he aquí que tú eres como ellos, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. ¡Oh! Un predicador perfecto, un predicador súper elocuente, con buena oratoria, que habla bien, habla precioso, como un cantor de amores, dice acá. Hermoso de voz y que canta bien. Increíble el detalle que da acá. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. O por obra. Pero ¿cuál es el detalle acá, hermano? Que el versículo 33. Pero cuando ello viniere, y viene ya, la destrucción en Jerusalén, sabrán que hubo profeta entre ellos. Acá nadie podía decir que nadie les dijo nada, que nadie les advirtió porque tenían a un profeta que sí les hablaba la palabra del Señor. Que es lo mismo que tenemos nosotros, tenemos a pastor, tenemos a los maestros que nos enseñan la palabra y no podemos decir que nadie nos ha enseñado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar todas estas enseñanzas, hermanos, y ponerlas por obra. Recuérdese, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Acompáñeme a Oseas 10.1, un poquito más allá. Oseas 10.1. Fíjese lo que dice acá. A mí me gusta mucho este versículo. Dice, acuérdese, Israel la vida de Israel es un cuadro, o de los judíos mejor dicho, es un cuadro de nuestra vida espiritual como creyentes, que tenemos así, altos y bajos. Fíjese lo que dice, Oseas 10.1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Capítulo 11, 1 del mismo libro. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 2. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los vales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios.
Y el versículo 7 del mismo capítulo 11 dice: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y lamentablemente, hermanos, bueno, si nos vamos al comienzo de este estudio, la caída de Satanás fue por soberbia. Nosotros podemos de a poquitito ir alejándonos, caer en pecados de rebelión, caer en pecados de avaricia, como decía ahí, en pecado de omisión también, por no hacer caso a lo que dice la palabra del Señor. Y esa es la conclusión, hermanos. Nosotros debemos tomar toda la palabra del Señor, toda, escucharla, leerla, meditarla, escudriñarla, y no quedarnos ahí, sino que ponerla por obra, como lo que veíamos en Ezequiel. Tenemos que poner por obra la Biblia, hermano. Todo lo que nosotros, todo el conocimiento que nos entrega pastor, que nos entregan los maestros, hermanos, hay que ponerlo por obra. Esa es como conclusión, hermanos, para que usted medite en ello. No crea que no es importante saber esto de la brecha, saber estas cosas que son un poco más profundas, de la serpiente. No se quede solamente con los evangelios, hermanos. No se quede solamente con las cartas de Pablo, sino que, recuérdese, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Pero va a ser útil cuando nosotros empecemos a hacerla, empecemos a practicarla en nuestra vida. Así que, hermanos, les insto a leer su Biblia, a escudriñar su Biblia, y por sobre todas las cosas, hermanos, les insto a que usted ponga por obra la Biblia. Eso, hermanos. Espero que le haya gustado el estudio. Nos vemos en algunas semanitas más. Me toca más, a mí, perdón. Y eso, hermano. Le pido que me acompañe en oración. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la clase, Señor, gracias por lo que tú nos enseñas, gracias por abrir nuestros ojos espirituales, Señor. Te pido que seas con nosotros para poder poner por obra tu Biblia, Señor, no tan solo llenarnos de conocimiento, de en cierta forma ser cabezas cuadradas, Padre Santo, con el conocimiento, sino que llevarlo a la práctica y poder ser realmente perfectos, como dice tu palabra en Timoteo, Señor. Usar tu Biblia para perfeccionarnos cada día, Señor, y para estar preparado para toda buena obra, Dios mío. Te doy gracias por la oportunidad de hablar de tu palabra, Señor, y te pido que bendigas a mi hermano y a mí, Señor, en la semana que viene. Te agradezco por todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos, que tengan buena semana. Nos vemos en algunas semanitas más. Chao.